Correcto, estimado. Muchas gracias por la amable presentación, como siempre. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Como ya lo señaló el presentador, esta es la última sesión del curso referido a la gestión de las relaciones laborales post pandemia. En lo que a mí respecta, tuve a cargo o mejor dicho, tengo a cargo las 4 últimas sesiones. Las 3 primeras ya se desarrollaron. En la sesión número 5 se abordó el tema del procedimiento administrativo disciplinario. En la sesión número 6 se abordó el tema de la negociación colectiva en el sector público y en la sesión del día de ayer, en la número 7, abordamos algunos aspectos referidos al teletrabajo. En la primera parte de este curso se trataron temas principalmente ligados a los regímenes laborales generales, público, privado y CAS, sin dejar de lado, obviamente, algunos aspectos centrales y medulares del régimen del servicio civil. En lo que respecta a la clase del día de hoy, sobre la base ya de la experiencia adquirida en el ejercicio de la profesión, he considerado pertinente plantear una serie de casos que me van a permitir, de un lado, refrescar los aspectos ya tratados a lo largo de estas 7 primeras sesiones y de otro lado, profundizar algunos puntos que por temas de tiempo en las anteriores sesiones no pudieron abordarse con mayor detalle. Entonces, tal y como le referí el día de ayer, el día de hoy vamos a tratar una serie de casuística que va a permitir, desde mi punto de vista, entender de una mejor manera cómo es que se aplica la legislación laboral en lo referente al sistema administrativo de gestión de recursos humanos en la administración pública. O lo que es igual decir, nos permite entender de mejor manera cómo es que deben gestionarse las relaciones laborales en la administración pública con posterioridad a la pandemia. Una acostumbrada frase que yo planteo en las sesiones de este tipo es la del escritor francés Gustave Flaubert. Este escritor señala lo siguiente: no se sabe lo que es. Sin duda, me imagino que a lo largo de estas 7 primeras sesiones, ustedes han tenido algunos aspectos que les han parecido hasta cierto punto contradictorios y no les falta razón, pero la aparente contradicción de estos puntos se debe a lo contrapuesto de los regímenes laborales en la administración pública. Para muchas personas no tiene ninguna justificación desde un punto de vista eminentemente práctico que un servidor civil del mismo cargo y que realiza la misma función, pero que pertenece al régimen CAS, en julio no cobre gratificación, sino que solo cobra aguinaldo. Mientras que el otro servidor civil que pertenece al régimen laboral privado, tiene el mismo cargo y desempeña la misma función que el anterior, sí realmente cobre una gratificación. Tampoco tiene mucho sentido que en el caso de algunos servidores públicos se les establezca un tope para la percepción de la remuneración, 6 unidades de remuneración del sector público, cada unidad equivale a 260 soles, con un tope de 15.600, mientras que para otros funcionarios esto no se permite. Entonces, en estos dos ejemplos ustedes pueden identificar una aparente contradicción que nace, como es lógico, de la propia normativa que muchas veces se superpone la una respecto de la otra y genera pues una situación bastante caótica, por no decir desordenada. Entonces, cuando nosotros analizamos específicamente el tema de las relaciones laborales en la administración pública y entendemos que las mismas funcionan sobre la base de un sistema jurídico o lo que se llama legislación laboral, muchas veces nos preguntamos con relación al derecho qué es y encontramos un refugio en las palabras de este escritor francés: no se sabe lo que es. Pues esta falta de certidumbre radica precisamente en
lo confusas de muchas instituciones jurídicas cuando son analizadas en la administración pública. Entonces, en esta sesión vamos a analizar una serie de casos que se presentan a diario, que están teniendo, digamos, o están siendo objetos de discusión hoy en día y que nos van a permitir formar una posición crítica sobre cómo es que debiera resolverse tal o cual caso. Entonces, siguiendo esta línea, empezamos. Si tienen algún interrogante, por favor, mientras yo voy exponiendo la casuística, me lo hacen saber. El caso número 1 es el siguiente. José es locador de servicios de la entidad X desde hace 5 años. Resulta que está en un grupo de WhatsApp de la oficina en la que presta servicios y por casualidad envía un mensaje a dicho grupo en el que insulta a Pedro, quien es coordinador administrativo de la referida oficina. Frente a ello, Pedro le pide a su jefe inmediato que informe sobre esta ofensa a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de que se le imponga una sanción. La pregunta que nos planteamos acá es la siguiente. ¿Corresponde iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un locador de servicios? Para ello debemos de tener presente los siguientes aspectos. En primer lugar, la relación que existe entre un servidor civil y una entidad empleadora es una relación jurídica de carácter laboral. Y al ser de carácter laboral, no debemos perder de vista los tres elementos que tiene todo contrato de trabajo. En primer lugar, una prestación personal. César Ojeda es quien gana el concurso, César Ojeda es quien celebra un contrato, César Ojeda es quien desempeña tal o cual función. En segundo lugar, la subordinación, una relación de sujeción o de dependencia entre el servidor civil y la entidad empleadora, entendiendo que esta última, a partir del elemento subordinación, tiene tres facultades. La facultad de dirección, dar órdenes, la facultad de supervisión, corroborar si las órdenes impartidas están siendo cumplidas, y la facultad de sanción, como la posibilidad de castigar al servidor cuando se identifica o se corrobora que pese a haber dado lineamientos claros y concretos, el servidor ha incumplido con dichas órdenes. Esto es en lo que respecta a una relación de carácter laboral. El contrato de trabajo tiene dos componentes, un componente de carácter extrapatrimonial y un componente de carácter patrimonial. Cuando hablamos del componente extrapatrimonial, nos referimos a la fuerza de trabajo. Nos referimos a ese hecho de poner a disposición del otro lo que somos. Porque, como dice la OIT sobre la base del Clayton Act de 1914, el trabajo no es una mercancía. Entonces, el componente extrapatrimonial es la puesta a disposición de. El componente patrimonial es el pago de una remuneración, entendido como un derecho fundamental contemplado en la Constitución política y en una serie de normativa de carácter supranacional. Ahora bien, teniendo delimitado en qué consiste una relación laboral y un contrato de trabajo, nos preguntamos ¿cuál es la diferencia principal con un contrato civil? Aparte de la fuente normativa, es decir, aparte de que los contratos civiles están regulados en el Código Civil, debemos remitirnos al artículo 1351 del mismo y entender que un contrato civil es eminentemente patrimonial. Me explico. Mientras que un contrato de trabajo tiene dos componentes, patrimonial y extrapatrimonial, el contrato civil tiene un componente únicamente, que es el componente patrimonial. De ahí que el contrato civil es de carácter oneroso por excelencia. Entonces, esta diferencia no es menuda ni
es insustancial, sino todo lo contrario. Nos marca un derrotero de cuál es la diferencia principal entre un contrato laboral y un contrato civil. Yendo más allá, nos preguntamos entonces cómo es que se define un contrato de locación de servicios. Y para ello debemos entender que este contrato de locación de servicios está regulado específicamente en el artículo 1764 del Código Civil. ¿Y en qué consiste? Pues el comitente, entre paréntesis contratante, requiere de un servicio a un locador, que es una persona natural, y este, el locador, a cambio del servicio recibe una contraprestación, que por lo general es de carácter dineraria. Entonces, en apariencia, pareciera que las partes intervinientes en un contrato de trabajo son las mismas que intervienen en un contrato de locación de servicios. Sin embargo, ello no es así. No solo hay una diferencia jurídica, sino hay una diferencia práctica. Y la diferencia práctica radica en lo siguiente. En un contrato de trabajo hay una relación de dependencia. El servidor civil depende de un jefe. En un contrato de locación de servicios no hay relación de dependencia. Hay igualdad entre las partes. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto posible? Si es que yo conozco locadores, incluso como usted mismo está señalando en el caso de José, él es 5 años locador de servicios. Pues lo que ocurre, estimados, lo que ocurre es que en el caso concreto, un locador de servicios tiene una relación de igualdad respecto de su contratante. Y lo que ocurre es que más allá de las prácticas erróneas y prácticas irregulares en la administración pública, en virtud de la cual se le obliga a un locador de servicios a ir de lunes a viernes, se le obliga a cumplir un horario de trabajo, se le asigna un correo institucional, se le asigna un photocheck y demás, todo esto debe ser erradicado de la práctica del día a día. Porque, insisto, en principio, un locador de servicios no es un trabajador. Entonces, si un locador de servicios, o como se le llama comúnmente, no es un tercero, la pregunta sería, ¿corresponde iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un locador de servicios? Acá quiero complementar esta interrogante con lo que nos pregunta Jim. ¿Qué tal, Jim? ¿Cómo estás? Buenas noches. Él pregunta lo siguiente, el insulto, así sea verdad, igual se sometería a un PAD. Por ejemplo, si le dice corrupto y la persona ha tenido una sentencia por corrupción. Bien, en este caso, antes de pasar a dar respuesta a la pregunta de Jim, quiero detenerme en lo siguiente. Es muy importante que ustedes tengan presente que un servidor civil, llamado tradicionalmente servidor público, es diferente a un locador de servicios. Un locador de servicios, insisto, no es un trabajador. Esa es la regla. La regla es que un locador de servicios no sea un trabajador. Y al no ser un trabajador, la entidad contratante no actúa como empleadora. Y al no actuar como empleadora, no puede ejercer las facultades que normalmente ejerce hacia un trabajador. Es decir, no puede darle órdenes, es decir, no puede supervisar su trabajo, es decir, no puede sancionarlo. Siendo esto así, cuando nosotros preguntamos, ¿corresponde iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un locador de servicios? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque un locador de servicios no es un trabajador y el procedimiento administrativo disciplinario se inicia en principio a aquel que cometió una falta en su condición de servidor o en aplicación supletoria de la ley del procedimiento administrativo general, aquel que actuó en su condición de ex servidor. Pero siempre hay un presupuesto referido a la condición laboral.
a la relación laboral. Entonces, ¿corresponde iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un locador de servicios? Pues la respuesta es no, toda vez que el locador de servicios no es un servidor civil y al no ser un servidor civil, la entidad empleadora no puede sancionarlo. Ahora bien, lo que pregunta Jin es si el insulto, así sea verdad, igual se sometería a un procedimiento administrativo disciplinario. Pues estimado Jin, acá nosotros tenemos que enfocarnos para poder dar respuesta a tu pregunta. Tenemos que enfocarnos en lo que respecta al derecho penal. Mira, un insulto impacta principalmente en un bien jurídico al que se le llama honor. Y de acuerdo con el Código Penal, los delitos contra el honor son tres: injuria, calumnia y difamación. La injuria es la ofensa conocida cotidianamente. La calumnia es aseverar algo que es falso y la difamación es aseverar algo que puede ser verdadero o falso, pero a través, digamos, de un medio de comunicación masivo que permita difundir a muchas personas dicha aseveración. Entonces, más allá de que sea verdad o sea mentira, lo cierto es que esta afirmación puede resultar lesiva al honor de la persona. Supongamos que haya un directivo o un servidor que sea una persona calva. Entonces, si es una persona calva, siguiendo tu lógica, estimado Jin, yo podría decir que es un hecho que este señor es un pelado. Entonces, eso, la verdad, la realidad, no legitima y no faculta a que la gente ya no lo llame por su nombre, sino que diga, el jefe es un pelado. Si en realidad una persona actúa con negligencia en sus funciones, no le da la posibilidad a que el resto de sus compañeros o incluso el propio jefe lo tilde de ignorante, incompetente o bruto. Estas afirmaciones tienen una connotación peyorativa y el ordenamiento jurídico ha previsto determinados canales para procurar corregirlas. Entonces, quiero ser enfático en ello, estimado Jin, porque debe quedar muy claro que la regla en lo que respecta a la posibilidad de sancionar a una persona natural debe tener muy presente si este servidor, o mejor dicho, si esta persona tenía o no un vínculo laboral con la entidad. Si tenía un vínculo laboral, entonces se inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Si no lo tenía, entonces no se inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Por esta razón, estimado, hay que tener muy presente ello. Por favor, me indicas si satisfice tu interrogante. Un aspecto que debe tenerse en cuenta acá, en lo que respecta a la Secretaría Técnica, solamente a modo de refrescar lo ya dicho en clase, es que la Secretaría Técnica no es una autoridad del procedimiento administrativo disciplinario. Se entiende por autoridad del PAT a aquel órgano o unidad orgánica que interviene en la fase instructora o en la fase sancionadora. Por ejemplo, el jefe inmediato, por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, el titular de la entidad. Ellos son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario y la Secretaría Técnica tiene principalmente tres funciones. La primera de ellas es la de precalificar las denuncias. La segunda de ellas es la de asesorar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario sobre el desarrollo del mismo. Y la tercera es la de custodiar los expedientes referidos a
el procedimiento administrativo disciplinario. Como pueden ver, estimados, hay que tener muy presente la importancia de la Secretaría Técnica, porque es quien, por decirlo de alguna manera, gatilla esa potestad que tiene la entidad empleadora para sancionar a sus servidores. Tampoco debemos perder de vista que dentro de la normativa del servicio civil, tanto en la ley como en el reglamento, se prevén tres tipos de sanciones. En principio, tenemos a la amonestación. Segundo lugar, tenemos a la suspensión sin goce de remuneraciones. Y en tercer lugar, tenemos a la destitución. Cuando nosotros analizamos cada una de estas sanciones, debemos de dar algunos alcances. El primero es que la amonestación como tal se divide en amonestación verbal y amonestación escrita. En segundo lugar, que la suspensión sin goce de haber puede ser de un día hasta 12 meses. Y en tercer lugar, que la destitución, que es equivalente al despido, o equiparable en todo caso, no solo es la única sanción, sino que cuando se destituye a un servidor de manera accesoria, también se le inhabilita. ¿Cuál es la diferencia principal entre la destitución y la inhabilitación? Pues que la primera retira al servidor público de la administración pública y la segunda impide que éste, una vez retirado, reingrese a la misma. Ahora bien, toda esta dinámica, insisto, aplica para los trabajadores, insisto, aplica para los servidores civiles. La regla es que un locador de servicios no esté inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario. Digo la regla porque, como lo señalé en un primer momento, la normativa o la legislación laboral en lo que respecta al sistema administrativo de recursos humanos es algo confusa y muchas veces debemos de recurrir a uno de los métodos de interpretación normativa para poder darle un sentido. Si nos preguntaran, por ejemplo, cuáles son estos métodos, pues lo responderíamos de la siguiente manera. Tenemos el método sistemático por ubicación de normas, es decir, de todo el ordenamiento jurídico, yo voy identificando qué norma es la que contempla supuestos de hecho que aplican al caso concreto. Tenemos el método sistemático por comparación de normas, que principalmente obedece a una suerte de prevalencia entre una y otra de acuerdo con su jerarquía. Es decir, la Constitución prima sobre toda norma diferente a ella, la ley prima sobre toda norma de menor jerarquía y a su vez en esa misma lógica. Tenemos el método histórico en el cual se estudia el contexto en el cual se emitió la norma para comprender cuáles son sus alcances y por ende entender cuáles son sus limitaciones. Tenemos el método sociológico que va referido al hecho de cómo es la dinámica de las relaciones laborales para comprender la magnitud de la interpretación que se le está dando a la norma y por tanto el impacto que va a tener dicha interpretación. Tenemos el método literal, que es el método más básico de interpretación jurídica, en el cual solo basta leer una disposición normativa, darle una connotación semántica básica y en función de eso aplicar la norma. Y finalmente tenemos el método de la ratio legis o el método teleológico. Como recordarán, teleológico tiene como étimo la palabra telos y telos es fin. Entonces, cuando nosotros queremos entender qué significa el método teleológico, debemos asociarlo a lo que quiso decir el legislador con ello. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito que tenía el legislador cuando emitió tal o cual norma? Como verán, toda esta dinámica de identificación de los métodos de interpretación normativa, así como la conjugación de uno y otro, obedecen a la necesidad de poder aplicar correctamente las normas, sobre todo cuando lo que se pretende es imponer una sanción, ya que, por ejemplo, la sanción de suspensión sin goce de haber
así como la sanción de destitución, impactan al menos en dos derechos. El primero, impactan en el derecho a la estabilidad laboral y el segundo, impactan en el derecho a la remuneración, ya que si no hay trabajo efectivo, al haber sido suspendido o al haber sido destituido, entonces no hay pago de remuneración. Entonces, frente a la pregunta, ¿corresponde iniciar un procedimiento administrativo a un locador de servicios? Pues la respuesta es no, porque el locador de servicios no es un servidor civil. Gracias, Jim, por tu comentario. El caso número 2 es el siguiente. María es directora general de asesoría jurídica del Ministerio X. Debido a la responsabilidad del cargo, así como a las disposiciones de alta dirección, ella ha suscrito un contrato de locación de servicios con el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, para que la contraten como PAC, personal altamente calificado, y pueda percibir una contraprestación de 25.000 soles. Luego de varios meses de labor, le inician un procedimiento administrativo disciplinario y ella en sus descargos alega que no corresponde porque su relación contractual es de carácter civil. Entonces, frente a este caso, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuenta con sustento legal el argumento de María? Pues de seguro, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver en la experiencia profesional la contratación de personal altamente calificado y guiados por la resolución del caso anterior, ustedes podrían decirme que sí tiene sustento, ya que María es locadora de servicios. Pero acá nosotros tenemos una arista en virtud de la cual se aprecia con mayor nitidez cuán confusa es nuestra normativa, pero no por ello podemos dejar de encontrarle un sentido o darle la lógica que corresponde en atención a toda una interpretación concordada que el Tribunal Constitucional ha llamado como aplicación del principio de coherencia normativa. Pues bien, miren, en principio debemos entender que las remuneraciones en el sector público se miden a través de un parámetro. Este parámetro se llama unidad de remuneración del sector público, URSP, unidad de remuneración del sector público. Actualmente, esa unidad de remuneración del sector público es de 260 soles y al menos en el año 2023 ningún servidor público puede percibir una remuneración mayor a 6 unidades de remuneración del sector público. Si nosotros multiplicamos 6 por 260, entonces decimos que ningún servidor público, por regla, puede percibir una remuneración mayor a 15.600 soles, ya que es el producto de 260 por 6. A pesar de lo que les he comentado, hay que tener en cuenta que existen determinados funcionarios en el Estado a quienes no les resulta aplicable este parámetro. Por ejemplo, tenemos el caso de los ministros, viceministros y secretarios generales de los ministerios. Para que ustedes tengan solo una referencia, un ministro de Estado percibe una remuneración de 30.000 soles. Un viceministro percibe una remuneración de 28.000 soles y un secretario general percibe una remuneración de 25.000 soles. ¿Y esto a qué se debe?
Pues se debe a que se encuentran en el régimen del servicio civil, el cual tiene un reglamento de compensaciones que permite este parámetro remunerativo. Entonces, saliéndonos un poco de la regulación propia del régimen del servicio civil, nos preguntamos lo siguiente. ¿Todos los servidores públicos ganan 15.600 soles? Es decir, no hay la posibilidad, aparte de la normativa del servicio civil antecitada, de que existan servidores públicos